Bueno, vamos a tomar contacto con un amigo de la casa que ha venido aquí a visitarnos, y aparte uno de los tipos más reconocidos, sin duda. Y uno alguna, de los protagonistas, ¿no? Un tipo también joven que en algún momento apareció en escena dándole una mano a los que menos tienen, y esto lo mantuvo durante mucho tiempo. Y en el caso de las tarifas no podía faltar su presencia y la posibilidad, obviamente, de repetir esas acciones que también le hacen a aquellos que la verdad que no tienen manera de defenderse y tampoco tienen posibilidades de defenderse. Vamos a hablar con el juez Federico Arias. Walter Casamayor, La Tecla en Vivo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Walter? Un placer, bueno, lo mismo. Hay un montón de temas para tocar, pero me imagino que el tema tarifas hoy sale seguramente ya la definición, y quería arrancar por este lado porque, bueno, de alguna manera la definición del tema de la luz, si es que no sale favorable como están anticipando algunos medios capitalinos, que obviamente deben tener desde la Corte Suprema alguna información, ¿va a complicar el panorama o no? No. Yo creo que lo que está a resolución de la Corte son dos medidas cautelares. Una adoptada por la Cámara Federal de La Plata y otra por la jueza Martina Fons de San Martín. Y las medidas cautelares, lo que planteó el Poder Ejecutivo Nacional es un recurso extraordinario frente a estas medidas cautelares. Y el recurso extraordinario en principio no es procedente frente a medidas provisorias como las medidas cautelares, sí a sentencia definitiva, como ocurrió en el gas. En el gas estábamos frente a una sentencia definitiva y por eso la Corte intervino. Claro. Es muy probable que la Corte rechace el recurso extraordinario por tratarse de medidas provisorias, medidas cautelares, pero eso no quiere decir que sea un revés. Las medidas cautelares sería un revés para el Poder Ejecutivo, en todo caso, si no le hacen lugar a recurso extraordinario, pero no para las medidas cautelares en sí mismas, que seguirían vigentes. Claro, vos sabés que acá, permitime que te detenga un segundo, porque venía escuchando bien tempranito a la mañana, todos los medios de comunicación hablaban de una victoria del gobierno porque la Corte Suprema iba a fallar en contra. Esto cambia la película, es decir, es un primer tiempo, digamos, se tiene que jugar un segundo tiempo. No, ni siquiera un primer tiempo. Todavía no han entrado a la cancha. Porque el tema es que no va a la Corte. Para entrar a la Corte hay que entrar con una sentencia definitiva, no con una medida cautelar. Claro. Entonces, hay que esperar que se dicte sentencia definitiva y recién ahí irá a la Corte. Pero los medios de comunicación nacionales, los grandes medios, ya sabemos cómo son. Sí. Es decir, mira lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, a ver, tenemos un ministro de Energía accionista de una empresa de energía. Esto sería un escándalo en cualquier lugar del mundo y que saldrían en los diarios todos los días. Acá está silenciado y normalizado por los grandes medios de comunicación. Pero además de ser un ministro de Energía, que tiene una empresa de energía, que es accionista de una empresa de energía, está comprando a su empresa gas en Chile al doble del valor que lo veníamos comprando, aparentemente. Y nunca quiso dar explicaciones al respecto, ni antes ni después del fallo de la Corte, que lo está obligando a eso, a informar acerca del precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, y el gas en boca de pozo. Ni tampoco lo quiso hacer en la Cámara de Diputados cuando se le preguntó concretamente por qué estábamos pagando más, y eso es una incidencia de un 70% en la tarifa de gas y en el aumento del gas. Y también en la energía eléctrica, porque el 60% de la energía eléctrica se produce con hidrocarburos, y entre ellos del gas. Entonces, los medios han normalizado eso. Después, en la provincia de Buenos Aires, lo que está sucediendo también es escandaloso. Las empresas están cobrando al margen de la ley y de los fallos judiciales. El aumento lo están cobrando cuando está suspendido por el fallo de la jueza Martina Fons, que dijo, en primer lugar, que quedan suspendidas la tarifa de todas las distribuidoras usuarias del mercado eléctrico mayorista, es decir, los que le compran electricidad a Camesa, que son todas las empresas de la provincia de Buenos Aires. Pero además la jueza dijo, no se pueden hacer avisos de corte, y las empresas están mandando avisos de corte, están cortando el servicio. La jueza Martina Fons dijo que debían devolver todo lo que habían cobrado de más, no devolvieron nada.
se están apurando a cobrar, precisamente porque lo que hay detrás de esto es un gran negocio financiero con tasa del 35% como tenemos. Todo ese dinero, imagínese, un año puesto de interés, la rentabilidad que da. Claro. 35% de millones y millones de pesos. Una locura, ¿eh? Entonces le van a devolver a usted, porque tarde o temprano van a tener que devolver con estos estándares de la Corte de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires también, porque la Corte de la Provincia de Buenos Aires ya tiene definida postura al respecto, antes que la Corte de la Nación. Tarde o temprano van a tener que devolver, pero le van a devolver luego de haber hecho un negocio financiero fabuloso. Luis, buen día, ¿cómo está? Perdón, discúlpeme, con el aval del poder político, claro, y del órgano de control de la energía, de los CEBA de la Provincia de Buenos Aires y de los grandes medios de comunicación, porque es un poder fáctico. Recién me preguntaba una radio, ¿qué hace el usuario que recibe una intimación bajo apercibimiento de corte? Y le digo, y nada, ¿qué va a hacer? Si esto son empresas que se manejan al margen de la ley, ¿qué se puede hacer frente a eso? No se puede hacer nada. El derecho de resistencia a la opresión, ir y manifestarse, hacer una protesta, es lo que se puede hacer, pero jurídicamente no se puede hacer nada porque ya está hecho. Hay fallos judiciales que le obligan a suspender el servicio y el aumento de la tarifa y no lo hacen. ¿Cómo anda? Florencia García Marín te habla. ¿Qué tal, Florencia? Ahora, es interesante, como siempre, escucharte, ¿no? Y tu visión y el análisis que venís haciendo, porque uno, más allá de estar en los medios, sino como ciudadana, observa, ¿no? Desde que comenzó el gobierno y estas medidas que se han tomado y estas no declaraciones que has dicho vos que ha sucedido, que no ha sucedido frente a los diputados, uno se pregunta, ¿esto está todo planeado? ¿Está todo pensado? ¿O si están dando manotazos de ahogado ante qué gobierno estamos teniendo? No, yo creo que es un gobierno que apostó al hecho consumado. Es decir, el gobierno vino aplicando la teoría del shock. Digamos, aquí detrás de esto está, digamos, sobrevuela estas teorías de Milton Friedman. Son gobiernos que, digamos, fueron disponiendo una medida tras otra. Yo digo, es como ver el paisaje por la ventanilla del tren. Son una sucesión de imágenes que uno no termina de procesar, que ya viene otra distinta. Es como una carrera de vallas, de obstáculos, donde usted pasa una valla y no mira la valla que pasó, mira la que está enfrente, porque si no se tropieza y se cae. Y esto es lo que vino sucediendo, una medida tras otra, que nos da una visión fraccionada del tiempo, al punto tal que uno piensa, por ejemplo, en los decretos de necesidad de urgencia de Macri, en el pago a los fondos buitre, y parece que hace un montón que sucedió cuando fue apenas un par de meses. Exacto. Entonces, esto es la teoría del shock, pero un golpe tras otro, uno no alcanza a levantarse y ya viene otro. Bueno, esto fue un eslabón de esa cadena de medidas que se fueron tomando una tras otras, pero esta vez no pudieron dar vuelta a la página, porque la realidad es la única verdad, está frente a todo. La gente no pudo pagar las tarifas, los comerciantes tampoco, porque hoy digamos, hay una gran, mucho de la pequeña y la mediana empresa se sostiene porque hay tarifas bajas. Este gobierno subsidiar tanto el trabajo como el salario a través de tarifas bajas o, por ejemplo, a través de planes sociales, es una distorsión del mercado. Es una distorsión de las leyes del mercado, de la oferta a la demanda. Por eso hablan de sinceramiento. ¿Sincerar qué? Sincerar las reglas del mercado, de oferta y demanda. El subsidio es una distorsión, cuando en realidad el subsidio es una política de Estado que se aplica en todo lado del mundo para proteger, en este caso, el trabajo argentino, a través de la pequeña y mediana empresa que da ocupación, escuche bien, al 80% de la población económicamente activa. El 80% lo dan las pymes. Ahora, ¿cómo hacen para subsistir? Las fábricas recuperadas, las cooperativas, ni hablar de los clubes de barrio que son asociaciones civiles, digo la pequeña y la mediana empresa. No puede subsistir, sino echando gente. Entonces yo creo que el propósito deliberado de esto es provocar más desocupación para que presione sobre el salario a la baja y tener salarios bajos para dar oportunidad de negocios. La competitividad argentina es tener salarios bajos y esa es la forma de insertarnos en el mundo. Y salarios bajos se logra con una gran tasa de desocupación. Ustedes fíjense, las pymes tienen 2 golpes de muerte hoy.
las tarifas y la apertura de las importaciones. ¿Cómo hacen para sobrevivir con esto? Terrible. Y el 80%, reitero, de la mano de la población económicamente activa, de la ocupación, la dan estas empresas. Entonces van a quedar miles de trabajadores en la calle, no tengan duda, porque el carnicero de la esquina, entre tener prendida la heladera y echar un empleado, por más que lo conozca, lo quiera de toda la vida, lo va a tener que echar empleados, claro. En relación a lo que se ha dado a conocer ahora, las declaraciones de Aranguren, de cómo se va a tratar a partir de ahora la nueva suba de gas, se habla del 203%, que va a ser cada 6 meses, y también se habla que progresivamente de acá al 2019 se terminarían con los subsidios. ¿Qué pensás vos de esto? ¿Cómo lo ves? Bueno, terminar con los subsidios es terminar con el trabajo argentino. Esto está clarísimo. Miren, de acuerdo a la información del Banco Mundial, estoy hablando Banco Mundial, Sí, sí. Argentina en el año 2015 subsidió menos, escuche bien, que Chile y que Estados Unidos, que no son países estatistas, No. Precisamente. Argentina subsidió menos en servicios públicos. Entonces, ¿pero por qué subsidian los otros países? Subsidian porque, reitero, el subsidio es una política de Estado que tiende a proteger el salario, porque si usted paga un 60% de su salario en tarifa, no consume. Obvio. Y el consumo fue lo que hizo crecer la economía en los últimos años, no las inversiones externas, el consumo interno. Entonces, proteger el salario y proteger la industria nacional. Usted fíjese, yo pongo siempre, y creo que se lo he dicho a ustedes, el ejemplo de Cerámica Sanón. Cerámica Sanón es una fábrica recuperada que cocina el cerámico y lo hace con gas. Facturaba 12 millones el año pasado. Este año, con la retracción económica, factura 10. Le llegaron 8 millones de gas y 1 de luz. Terrible. ¿Cómo hace para subsistir? No. ¿En qué se traduce esto? En miles de puestos, en miles de puestos de trabajo de empresas que, como esta de Sanón, no van a poder continuar con sus actividades. Entonces, si eso le sumamos las importaciones, es un golpe letal a este sector de la economía. Por eso lo que está en juego acá es el derecho al trabajo, fundamentalmente, que es lo que se va a ver afectado. Y esto va a presionar a la baja los salarios, estoy seguro. Claro, que es lo que se está buscando, indudablemente. Y yo creo que es un efecto querido. Un efecto querido. Usted dice, pero que el gobierno es malo, que quiere que la gente se quede sin trabajo. No, el gobierno lo que quiere es, con este sinceramiento de las reglas del mercado y sacando los subsidios, aumentar, sincerar el número de desocupados, aunque esto implique que la gente no tenga que comer, y con esto bajar el salario a niveles que sean competitivos y digamos, para las empresas internacionales, para el capital internacional. Con sueldos bajos hay oportunidades de negocios. Este es el pensamiento liberal clásico. Qué terrible, no es nada nuevo lo que está haciendo el gobierno. No, pero ya es lo hemos terrible, vivido en Argentina. Pero además, con respecto a la tarifa en sí misma y a las porcentualidades que da el gobierno, primero, está el derecho a la información. Primero tiene que explicar, esto lo ha dicho la Corte en su sentencia, el derecho a la información. ¿Por qué están aumentando? ¿Por qué hablamos de un 1.500% un comienzo? Después bajaron a 400% de la tarifa. Cuando se anularon, después anunciaron 400 y 500 de la facturación. Ahora 200%. ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué? No. Bueno, yo tampoco, ni nadie sabe a ciencia cierta, porque el gobierno no ha dado información. La Corte dijo, el derecho a la información no es algo formal, es algo sustancial, es un derecho sustancial, que además debe preceder al derecho a la participación. Tenemos el 16 una audiencia pública. ¿Quién se va a ir a debatir en la audiencia pública si no tenemos información previa? No sabemos por qué el ministro Aranguren, sospechamos que por qué lo hace, pero no sabemos a ciencia cierta por qué el ministro Aranguren está comprando gas a Chile al doble de lo que compraba Bolivia, cuando el gobierno boliviano salió a desmentirlo y a decir que estaban dispuestos a proveer todo el gas que sea necesario. El gobierno había dicho que no había suministro suficiente. Es decir, todavía no tenemos explicaciones de eso, que es el 70% de la tarifa de gas. Y bueno, primero hay que dar la explicación y después fijar porcentualidades. Si no, es poner el carro delante de los caballos. Seguro. La Corte ha dicho, ha separado estos derechos y le ha dado una dimensión que no tiene que ver solo con artículos de la Constitución, que la Corte ligó al principio de democracia. La Corte dijo,
que la democracia no es ir a votar periódicamente, no es la democracia representativa, es la democracia participativa, que tiene que abrirse espacios de participación en estas audiencias públicas, pero en un pie de igualdad entre los usuarios y el Estado, que se debe superar las asimetrías. ¿Y cómo se superan las asimetrías? ¿Cómo se va en un pie de igualdad? Con la información previa. Porque si no es ir a escuchar un monólogo de alguien que va a explicar algo. Claro. No es una verdadera participación en un pie de igualdad. Primero tiene que estar la información disponible, cosa que hoy no está, para saber por qué aumenta la tarifa de gas. Luego debe hacerse la audiencia pública y después recién se puede hablar de aumento de tarifas y de porcentualidades. Pero acá estamos siempre al revés, violando los fallos judiciales permanentemente. La Corte fijó una política tarifaria en función de derechos, no de ecuaciones económicas financieras ni planillas de Excel. El gobierno va a tener que adaptar su política tarifaria a estos estándares de la Corte, por las buenas o por las malas, a través de los fallos judiciales. Se van a judicializar permanentemente todas las cuestiones. Sí. No va a faltar algún juez federal que en algún momento pueda determinar la nulidad de esta audiencia pública, porque no se está cumpliendo con los recaudos que establece la Corte. ¿Qué va a pasar entonces? Otra vez vamos a tener una ilegalidad de la tarifa por una audiencia pública anulada y las empresas van a tener que devolver todo lo que percibieron. O sea, otra vez vamos a hacer las cosas mal. Se va a judicializar permanentemente la cuestión. Sí, sí. Si el gobierno insiste en esta obstinación de manejarse al margen de la ley y de los fallos judiciales. Vamos a estar obviamente al tanto de esto, porque indudablemente va a ser minuto a minuto de todo lo que vaya aconteciendo. Quiero cambiarte de tema muy cortito como para tocarlo, porque indudablemente es un tema también de mucha actualidad. Todos hablan de usurpación y vos me enseñaste que es ocupación. Cuando hablamos, en este caso, de aquellas personas que no tienen dónde vivir y obviamente buscan lugares donde en algunos casos se los llevan, en otros casos la gente desesperadamente busca un lugar donde poder establecerse. ¿Cómo se está viviendo el tema, de la última usurpación de Romero? Si estás al tanto, si estás con el tema, y qué va a pasar con eso, ¿no? Bueno, el tema es muy complejo, es bastante complejo. Tiene diversas aristas que hoy vamos a estar conversando, porque vos sabés que tengo mi programa de radio, ¿no? Sí. A la noche. Sí, señor, ¿qué hora es? En FM Ciudades, a las 20 horas, vamos a estar con Rubén Pascolini hablando de esto justamente, el secretario de Acceso al Hábitat de la Nación. Sí. Yo creo que hay diversas aristas de la cuestión. Una es la cuestión legal. No toda ocupación es usurpación. Aquí lo que se hace permanentemente, sobre todo el diario El Día de La Plata, es criminalizar a las personas y poner en un lugar de delincuentes, señalando que usurpan terrenos. Sí. Y la usurpación no es ocupar un terreno, no siempre es un delito. Si el terreno no está alambrado, si el terreno no tiene, si la ocupación es pacífica y se hace a la vista de todo el mundo y no está alambrado, no hay una rotura de una tranquera, no se escala un paredón, como es la mayoría de los casos. No hay usurpación, hay ocupación, y eso es legítimo, tan legítimo que el Código Civil lo protege, y a los 20 años le da la titularidad de dominio, el acceso a la titularidad de dominio. Es decir, es una situación diferente, la ocupación de la usurpación. Totalmente. Lo que pasa, yo creo que hay un prejuicio social en el fondo de esto. El diario El Día le hace ver a la gente, ojo, nos están invadiendo los negritos. Creo que esto es lo que el metamensaje que se pretende dar a la población. Somos una ciudad ordenada de clase media y se vienen los negritos del conurbano a ocuparnos las zonas aledañas. Sí, sí. Me parece que hay un fuerte prejuicio y una fuerte discriminación social en la criminalización de estos actos. No hay, desde el punto de vista social, la gente en algún lugar tiene que vivir y desarrolla las estrategias que puede. El que puede comprar, compra, y el que no puede comprar, ¿qué hace? Vive en la calle. No, claro. Tiene que generar alguna estrategia de supervivencia
y de acceso al hábitat urbano. Seguro. Que hay quienes se aprovechan de esta situación, y sí, siempre que hay una necesidad, hay un vivo que la explota. Obvio, es así. Además de un derecho. Seguro. Siempre es así, siempre ha sido así. No me sorprende que esos lotes, algunos se estén vendiendo, no me sorprende, pero las necesidades están. Sí, sí. Y la necesidad tiene que ver con la ausencia de un Estado que no solo no planifica, porque aquí planifican las inmobiliarias haciendo countries, haciendo barrios o edificios, no solo no planifica. Hoy el Estado tiene que ser un desarrollador urbano. Claro. El tema es que el Estado está ausente, ese es el tema. El Estado está ausente, claro, y no genera oferta de suelo a bajo costo para los sectores sociales menos pudientes. Ni hablar. Entonces, si digamos, la gente en algún lugar tiene que vivir, esto es así, y si no tiene oferta suficiente de un Estado que le ponga a disposición las herramientas, que le dé oportunidades, nadie dice que le regale, No, obvio. Que haga un costo social, un lote a costo social. Sí. Pero el negocio siempre lo hacen las inmobiliarias. Obvio. Mire, usted compra una tierra, una hectárea, $30.000, la subdivide, y cada lote de 10 por 40 lo vende mínimo $60.000. Sí. Entonces, imagine el doble de lo que compró la hectárea. Seguro. Imagínese el pingüe negocio que es esto. El Estado debería hacer esto. El Estado debería comprar tierras o expropiarlas, subdividirlas, generar inversión en infraestructura, equipamiento urbano, y después lotearlo. Con lo que lotea, recupera todo lo que invirtió y gana encima. Seguro. Y vende un lote a bajo costo. Pero este negocio lo hacen las inmobiliarias, los emprendedores inmobiliarios, y lo hacen, hay que decir la verdad también, con la complicidad de los gobiernos locales. Que mira para otro lado. Que no solo miran para otro lado. O son partícipes. Son partícipes. Y usted sabe que gran parte de la política se financia con eso. Seguro. Doctor, la verdad un placer. Vamos a estar al tanto de todo lo que acontezca, y ante una situación similar volvemos a tomar contacto, ¿te parece? Cómo no, con todo gusto. Un placer. Muchísimas gracias, buen día. El juez Federico Arias, un hombre indudablemente muy clarito a la hora de marcar cada uno de sus puntos. Se viene Vanessa Rial, ¿no? Una historia de vida, una situación que obviamente hemos comentado. Un placer tenerla con nosotros. Va a venir aquí y nos va a contar, porque seguramente, tal vez vos estés pasando por lo mismo, o hayas pasado por lo mismo, o empieces a sentir que te puede pasar algo similar. ¿Qué tal que sería entonces escucharla, que te cuente sus vivencias, y en este caso un triunfo de todos, porque no fue solamente de Vanessa, sino de todos aquellos que consideramos que las ratas tienen que estar guardadas en el lugar que les corresponde. La Tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en vivo.